ningún interés, no tengo ningún interés comercial con esta charla, y todos los videos que se presentan, los propios y los que no son míos, se identifican con el nombre del médico que las realiza. No estoy, no me está pasando. ¿Ustedes me ven? Ahora sí. ¿Por qué el hijo del DALC? Porque dentro de los procedimientos, dentro de la subespecialidad de córnea, creo que el DALC para mí fue el más difícil de aprender. La curva de aprendizaje es sumamente difícil. En principio, casi el 50 o el 60% de los DALC que hicimos los convertíamos a queratoplastias penetrantes. Y hoy en día, que ya tenemos un poquito más de experiencia, inclusive tenemos un 25 o un 30% de procedimientos que tenemos que convertir a queratoplastias penetrantes. Entonces, en forma de broma, yo dije que yo era el hijo del DALC porque el DALC siempre en un 30% de las ocasiones me ganaba, ¿no? ¿Por qué hacer un DALC? ¿O cuál es la razón de que se ha diseñado esta técnica? Bueno, en principio, porque como todos sabemos, en queratoconos, sobre todo en queratoconos avanzados, las capas o las lamelas de la córnea tienen una enfermedad que la hacen muy endebles y hacen ectasias corneales, por lo cual hay que cambiar estas capas de colágeno para sustituirlas por un botón donante. Y como el endotelio sí está sano, lo ideal es dejar el endotelio sano para que disminuamos el riesgo de rechazo endotelial. ¿Cuándo vamos a hacer un DALC? Bueno, en queratoconos francos o grado 4 con queratometrías mayores de 60 dioptrías, que tengan presencias de estrías de Bock o cicatrices apicales, eh, pero que tengan la DSMED intacta. Pacientes que tienen cicatrices o eh, que tienen cicatrices, pero además tienen la DSMED dañada, tenemos que hacer una queratoplastia penetrante. También está indicado en cicatrices por úlceras corneales, ya sean bacterianas, micóticas, virales. Y en el ASCAR del 2017 hay un póster muy interesante acerca de una serie de pacientes que se hicieron DALC en úlceras posteriores a Catambuena, que están muy interesantes. Si quieren, después yo se los puedo pasar para que lo vean. Y en distrofias corneales anteriores, pero repito, con el endotelio sano. ¿Cuándo no vamos a hacer un DALC? Cuando hay un hidrox corneal, porque si hay hidrox corneal quiere decir que el endotelio ya tiene daño también. Cuando hay ruptura de la DSMED, en queratometrías mayores de 70 dioptrías en el centro. ¿Y por qué esto? Ya les voy a mostrar una foto del por qué. Claro, la verdad es poco probable que consigamos un paciente que no tenga daño de la DSMED y que tenga dioptrías mayores de 70 dioptrías, pero sí pueden haber, y yo o nosotros en el Departamento de Córnea de la Unidad Oftalmológica de Caracas no hacemos trasplantes lamelares posteriores en pacientes que tienen mayores de 70 dioptrías. Infecciones activas, y la pongo con un asterisco porque hay autores que se atreven a hacer DALC en caliente. Yo me reservo esa técnica porque es muy difícil y el riesgo es muy alto. Y en distrofias con compromiso endotelial no se deben hacer. Aquí hay una foto de un paciente a quien le hicimos un DALC, quedó perfecto, pero tenía más de 70 dioptrías, y como pueden ver, con todo y que el trasplante quedó excelente, sigue teniendo pliegues, y eso es porque al tener una córnea muy curva, la DSMED se elonga, se vuelve como un papel celofán, ¿ok? Que por más de que le pongamos un tejido sano por encima, siempre va a estar como estirado, si podemos llamarlo de alguna manera. Y van a quedar esos pliegues que disminuyen la agudeza visual por contraste, o la agudeza visual con corrección, que por mejor que le pongamos lentes, el paciente no llega a ver más de 20/40 o 20/50, con todo y que es una córnea clara. ¿Cómo vamos a hacer el trasplante lamelar profundo? Bueno,
Para empezar, tenemos que darle honor al doctor Eduardo Arenas, que en los años 80 fue el que nos enseñó o el que describe la técnica de inyección de aire en la córnea para separar las lamelas de la misma y separarlo de la DSMED. La idea de estas técnicas es separar la DSMED y dejarla pelada con respecto a las lamelas anteriores y posteriores de la córnea, ¿no? Aquí tenemos un video del doctor Matt Brown, que es un doctor que tiene una habilidad manual impresionante, donde él va a hacer una disección de las lamelas de la córnea manualmente, ¿ok? Aquí vemos cómo él va inyectando poco a poco aire en la córnea para ir separando las lamelas, hace una incisión en cámara anterior y él con un bisturí cortante, lo cual lo hace mucho más difícil, va separando muy poco a poco las lamelas posteriores lo más cercano a la DSMED, ¿ok? Eso es una maniobra muy difícil que solo tipos tocados por la varita de papá Dios pueden hacerlo. Es una técnica muy difícil. Aquí tenemos otro video del doctor Shimura que lo hace con viscoelástico. Él mete una cánula, él perfora 80% del espesor corneal y va metiendo a través de una incisión que hace viscoelástico para ir separando las lamelas posteriores de la DSMED, ¿ok? También un poquito más complicado y requiere una destreza que doctores como estos solo pueden tenerlo, ¿no? Después se hace una sutura antitorque o torque como prefiera o separados dependiendo de cada cirujano. Aquí el doctor Shujita va a hacer una hidrodisección lamela por lamela. Él corta más o menos 40 o 50% del espesor corneal y después, inyectando agua, va haciendo la separación. Fíjense cómo poquito a poco, le va separando las lamelas posteriores de la DSMED, ¿no? También requiere una destreza y una paciencia impresionante. Y fíjense cómo aquí con una tijerita de vanas, él va separando y va pelando hasta dejar la DSMED pulida, ¿ok? El brillo que da la DSMED cuando está realmente pulida llama la atención y uno sabe cuándo realmente está a nivel de planos profundos, realmente profundos. La técnica del Big Bubble, aquí un video del doctor Fogla, es la técnica más universalmente utilizada. Él corta 50% del espesor corneal y hace un túnel en las lamelas profundas, ¿ok? Muy poco a poco y después con una aguja especial, ¿ok? Él va a introducir aire para separar la DSMED y hacer una concavidad en la DSMED. Y después, él en este caso hace la perforación a cámara anterior después. Después con una espátula roma y muy fina, va a separar esas lamelas y la corta con un cuchillete y va a realizar 4 pétalos o 4 slices de pizza que después va a ir cortando poco a poco. Pero esas son maniobras que tienen que ser muy delicadas, ¿ok? La técnica se llama Big Bubble porque se forma una burbuja que desplaza la DSMED hacia abajo, ¿ok? Separándole las lamelas posteriores con aire, ¿ok? Después el aire sale cuando uno corta con el bisturí las lamelas posteriores y va dejando la DSMED pelada como se ve ahí. Como les digo, es patognomónico el brillo que tiene la DSMED cuando realmente llegamos a sus planos, a su plano completamente pelado, si se puede llamar el anglicismo, ¿no? Y aquí tenemos un video de nosotros, los hijos del DALC, donde vemos que tenemos las burbujas en cámara anterior y tratamos de inyectar aire en la estroma posterior de la córnea y no logramos que las burbujas en cámara anterior se vayan a la periferia, es decir, que no logramos la concavidad de la DSMED. Aquí intentamos por otro lado tratar de inyectar la burbuja y seguimos sin lograr desplazar las burbujas. La única manera de saber que hay concavidad en la DSMED es cuando vemos que las burbujas se van a la periferia de la cámara anterior y por eso es que ponemos burbujas en la cámara anterior para estar seguros cuando tenemos la concavidad de la DSMED. Ahí lo logramos después de 3 intentos y aquí comenzamos a cortar las lamelas posteriores
por encima de la espátula fina, y cuando vamos a meter la tijera para hacer los slices de pizza o los pétalos, vemos cómo tocamos la DSMED, rompemos la DSMED y es un paciente que tiene que ser o tenemos que convertir para queratoplastia penetrante. Por eso digo que soy el hijo del DALC, porque es una técnica muy difícil de hacer y que en las mejores manos el 30% de los pacientes se convierten a queratoplastia penetrante. En el Congreso de Paraguay tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Gegundes de España y corroboró que sus estadísticas también son cerca del 20 o el 25% de, de pacientes que se convierten a queratoplastia penetrante. Y él, como conclusión de la jornada de DALC, dijo que para él el DALC no iba a ser o no es el gold standard para hacer el DALC, que tienen que venir nuevas técnicas o nuevas maniobras para hacer el procedimiento un poco más predecible. ¿Sustituye el DALC a la queratoplastia penetrante? En cuanto a las indicaciones, sí. También es verdad que el DALC técnicamente es un poco más difícil y nos lleva un poquito más de tiempo, pero nos dimos a la tarea de leer este trabajo que revisaron 1024 trabajos y seleccionaron 162 estudios que cumplieron los requisitos que ellos creen adecuados dentro de los parámetros de trabajo de investigación, donde se comparan la queratoplastia penetrante versus los DALC o los trasplantes lamelares posteriores. Son trabajos que llevan más de 10 años de seguimiento, donde ellos concluyen que en cuanto a la agudeza visual, mejor corregida y sin corrección, no hay diferencia estadísticamente significativa entre el DALC y la queratoplastia penetrante. ¿Ok? Entonces, con respecto a la agudeza visual por contraste, agudeza visual corregida y agudeza visual sin corrección, en todos estos trabajos que se estudiaron en este trabajo, valga la redundancia, no hay diferencia estadísticamente significativa. La diferencia entre el DALC y la queratoplastia penetrante viene con la parte del rechazo endotelial. Obviamente, si tenemos el mismo endotelio del paciente, disminuye el rechazo inmune. Eso no era algo que ameritaba estudio, pero lo concluyeron en estos estudios. Y además, demostraron que el DALC tiene mayor sobrevida de contagio endotelial que la queratoplastia penetrante. Obviamente, la manipulación de una córnea con un endotelio que no es el de nosotros, obviamente va a tener una disminución de contagio endotelial importante. Por lo cual, le damos un punto a los trasplantes lamelares posteriores. Y la otra, el otro punto que ellos comparan es que al ser un procedimiento extraocular, porque tenemos la DSMED intacta, tenemos el ojo cerrado, es un procedimiento que es mucho más seguro. Disminuimos el riesgo de la complicación más temida en los trasplantes de córnea, que es la expulsiva, y que la recuperación en el postoperatorio es mucho más rápido, tanto en agudeza visual como en retiro de puntos. Describen que los pacientes que se le hace DALC se le puede comenzar a retirar los puntos cercanos a los 6 meses, y yo particularmente a los trasplantes penetrantes no comienzo ante el 10º o el 12º mes para retirar puntos, ¿no? Entonces la recuperación postoperatoria es mucho mejor en DALC que en queratoplastia penetrante, por lo cual tenemos otro punto para la queratoplastia lamelar posterior. ¿Cuáles son los retos acerca de esta técnica? Bueno, como ya les dije, la técnica implica una habilidad manual muy difícil, que lleva una curva de aprendizaje larga, y inclusive en manos expertas como la del doctor Gegundes siempre hay alto porcentaje de cambios a queratoplastia penetrante, por lo cual imaginamos que deben mejorar las técnicas quirúrgicas, tal vez cambiar la técnica o cambiar maniobras
hacerlo con la ayuda del femtosegundo, pero al final el femtosegundo igual uno tiene que hacer e inyectar el aire en las lamelas posteriores, que es el paso clave de la cirugía, y que realmente nos quita más tiempo hacer un DALC que una queratoplastia penetrante. Lo del tiempo es relativo porque al ser un procedimiento más seguro no me importa tardarme más tiempo si yo sé que tengo el ojo cerrado. Cosa contraria en la queratoplastia penetrante, que debo ser rápido cuando el ojo está en presión cero, porque la posibilidad de la hemorragia es muy alta. Entonces, ese es un procedimiento que debemos hacer muy, muy rápido. Con todo y las desventajas que tiene la técnica quirúrgica, yo les recomendaría que siempre en un paciente con queratocono o con cicatrices o con distrofias lamelares anteriores, traten de hacer un DALC, ¿ok? Porque al final el tejido es el mismo. Uno pide una córnea y es el tejido el mismo. Si tienes que convertir, pones la córnea completa. Si logras hacer la disección de las lamelas posteriores, le quitas el endotelio al donante y pones la córnea sin el endotelio y te va a ir súper bien. Entonces siempre hay que intentar hacer el DALC para disminuir los riesgos de rechazo, aumentar la cantidad de células endoteliales y hacer que la recuperación en el postoperatorio sea más rápido para los pacientes. Que además por lo general son pacientes jóvenes que tienen o que van a tener unos 30 o 40 años con una córnea que no es de ellos y tenemos que tratar de disminuir el riesgo a largo plazo de rechazos. Muchísimas gracias. Un millón de gracias, Jorge. Excelente. Bueno. No escucho. Oye. ¿Ahora me oyes? ¿Me escuchan? ¿Ah? Se oye bien, se oye bien. Ahora sí les escucho. Perfecto. Ok. ¿Y a mí me oyes? Sí, sí, perfecto. Ahora sí. Ok. Un millonzote de gracias, Jorge. Claro y conciso como debe ser. Me encantó. Bueno, Qué tengo bueno. unas preguntas y bueno, invito también a los participantes a que pregunten o añadan lo que quieran añadir. Quisiera que nos dieran unas palabras respecto a la terapia antirrechazo. ¿Se maneja idénticamente igual que la queratoplastia penetrante? Pudieras comenzar a quitar los esteroides un poquito antes. Nosotros en queratoplastias penetrantes, a largo plazo igual dejamos, aunque sea 1 o 2 goticas a la semana de esteroides. En casos de DALC, pudiera suspender los esteroides por completo. Hay gente que en queratoplastia penetrante puede suspender también los esteroides a largo plazo, pero nosotros por una dosis tal vez hasta placebo dejamos una gotica de esteroide los lunes y una gotica de esteroide los jueves o los viernes a largo plazo, ¿no? Pero sin duda el tratamiento antirrechazo lo podemos suspender antes. Y los puntos, como dije dentro de la charla, también los podemos comenzar a quitar antes, ¿no? Ya va, que aquí se metió alguien. Sí. Usted está viendo la pantalla de Pamela Rodríguez. Ya va. Sí, no sé quién es. No, ya quité la compartición Listo. de pantalla. Ok. Ok. Ok, lo otro, ¿qué nos tienes que decir respecto a la preparación de la superficie ocular para el DALC? ¿También funciona igual que para la queratoplastia penetrante? Sí, la verdad que la preparación del paciente en el preparatorio es la misma, ¿no? Inclusive, como les dije, las indicaciones son las mismas. Lo único es que al hacer el DALC disminuimos el riesgo del rechazo, ¿no? El rechazo endotelial en este caso. Y del contagio endotelial. Pero las indicaciones son las mismas. Ok. Luego, ¿cómo? Yo no sé si esto es algo que es manual, que es a pulso, yo jamás he realizado esta técnica, pero ¿cómo calculas la profundidad de la trepanación? O sea, ¿cómo tú dices, ajá, haz una
trepanación de un 50%, de un 80%. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿Cómo sabes? Nosotros nos guiamos la paquimetría, en este caso periférica, por el Pentacamp, ¿ok? Es decir, si tenemos 600 micras, que probablemente en estos casos sea un poquito más, nosotros sabemos o calculamos o estimamos que el trépano de Barron, más o menos por cada cuarto de vuelta, vamos a quitar 50 micras, ¿ok? Entonces, si yo quiero trepanar cerca del 80%, eso no es realmente preciso, pero cerca del 80%, voy a calcular cada cuartos de vuelta que trae, o sea, una vuelta completa en el trépano de Barron son 200 micras, ¿no? Si yo quiero llegar más o menos a unas 500 micras, voy a hacer más o menos unas 2,5 vueltas del trépano de Barron, siempre y cuando esté nuevo. Si va perdiendo el filo, en países del tercer mundo, donde reusamos los instrumentos, va perdiendo un poquito de filo y calculamos que cada cuarto de vuelta son 40 micras que vamos a trepanar, ¿no? Obviamente no es algo preciso, pero más o menos hacemos eso. Pues. Hacemos un cálculo del 80% y cada vuelta son 50 micras que trepanamos. De todas, pues uno inicia la trepanación y luego pues vas como por lamelas hasta que ya ves transparentico que estás en la... Sí, bueno, la técnica más utilizada es que ese 80% después con un crescent quitamos esa lamela de 80%. Si tuviéramos un femtosegundo activo lo pudiéramos hacer de manera automatizado. Y después en ese 20% que queda, hacemos el túnel con una espátula especial o directamente podemos inyectar con una aguja muy, muy fina de insulina, ¿ok? El aire para separar las lamelas posteriores o ese 20% de lamelas posteriores de la décime y haciendo una concavidad de la décime. ¿Y cómo sabemos que tenemos la concavidad? Cuando vemos que las burbujas que están en cámara anterior se van a la periferia, ¿ok? Hay quienes no les gusta poner la burbuja en cámara anterior antes de trepanar porque dicen que aumenta el riesgo de perforar la décima, ¿ok? Hay quienes no ponen la burbuja y lo hacen a ojo por ciento sin saber si realmente están haciendo la concavidad, la décima, pero dicen que aumentan el porcentaje de no rupturas de la décima, ¿no? Perfecto. ¿Y qué nos puedes agregar respecto a la preparación del botón donante? El botón donante se prepara igual. Se va a trepanar 0,25 o 0,50 más que el paciente. Y bueno, nosotros lo dejamos intacto, lo dejamos con su endotelio, por si acaso obviamente hay que trepanar. Si hay que convertir, podemos tener nuestra queratoplastia penetrante con el endotelio del paciente donante como una queratoplastia normal. Si logramos pelar la décima y tenerla pulida así brillante como está en los videos, quitamos con una esponja de Weck o con un mismo bisturí, quitamos el endotelio del donante y ponemos el estroma de la córnea encima del paciente receptor. Pues. Pero la preparación es el mismo, es el mismo trépano, es todo igual. Ok. Por aquí veo que, algo, mira, Pamela Rodríguez era el doctor Félix Pérez. No sé por qué aparece Pamela Rodríguez. Yo creo que fue que se metió en nuestra computadora una sobrina nuestra que se llama Pamela, que es un encanto. Bienvenido, Voy a agregar Félix. algo de eso. La ventaja de esta técnica también es que permite hacer 2 trasplantes en un mundo ideal, ¿no? Porque si tú tienes una córnea donante que tiene su endotelio lindo y bello, tú puedes pelar el endotelio y sacarlo completico para hacer un trasplante endotelial o DIMEC en un paciente que tiene que quitarle el endotelio como una distrofia endotelial de Fuchs y dejar el estroma para hacer un trasplante lamelar anterior profundo, como es la técnica que acaba de describir Jorge. Jorge tuvo la fortuna de ver operando con el Excimer Láser, creo que a Miguel Zurula en Santiago de Chile, una técnica de esta con el femtosecond y con el femtosegundo, no con el Excimer. Con femtosegundo, y eso es otro mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad también, porque en un congreso colombiano nos dimos cuenta que incluso Carmen Barraquer decía que hace muchos años se usaba la técnica de colocar la córnea
en el lamelar anterior profundo, en el donante, con su endotelio y todo. No se lo quitaban. Y nosotros lo intentamos. Y quedó, como decía mi profesor Antonio Perazo, una porquería. No funciona. Hay que quitar realmente, hay que pelar el endotelio y de poner solamente el estroma para que sea el estroma donante con el endotelio receptor. Y así queda la córnea bien transparente. Es importante explicar en este caso que está diciendo el doctor Pérez que esa técnica se llama SLIT y es una técnica que en países de tercer mundo donde no tenemos disponibilidad de tejido rápidamente, tenemos que empezar siempre por el paciente que se le va a hacer el DALC. Porque si tenemos que convertir, usamos la córnea completa con su endotelio y planificamos el endoteliar para un segundo tiempo, ¿no? Y hay que explicárselo al paciente que va a llevar el endoteliar. En caso de que podamos obtener el endotelio sano porque pudimos hacer el DALC exitosamente, en este Congreso Paraguayo también vi una charla muy interesante de un doctor de Costa Rica, una amiga de Costa Rica que se llama Randall, donde él lo hace y le sale muy bien. Y él inclusive puede volver a preservar el endotelio que sacó en el mismo Optisol unas 24 horas. Es decir, que ese paciente que está esperando por el endotelial no necesariamente tiene que estar esperando en quirófano por el endotelio. Uno lleva con una cánula de vidrio especial ese endotelio de 8 milímetros, 850, otra vez al Optisol, lo lleva a la nevera bien refrigerado y puede inclusive aguantar unas 24 horas más que podamos conseguir un paciente que necesita un endotelio sano, ¿no? Entonces, siempre tratar de empezar por el DALC para ver si podemos tener éxito en el DALC y después guardar el endotelio para unas 24 horas después, ¿no? Pues la recomendación es no pelen el endotelio de la córnea donante hasta que no vean el signo del espejo en el paciente que están operando. Hasta que no vean esa DCMET pulida, que realmente se llama el signo del espejo, porque ustedes ven en el video que eso queda pulidito, como si fuera un espejo de verdad. No procedan a pelar la córnea donante, porque esa córnea completa les va a ayudar a convertir a un penetrante, por si acaso eso se rompe. Perfecto. Eso sucede con frecuencia. Bueno, casi un 30% nos dijo Jorge, terminan. Sí. Sí. A ver, Antonio, ¿qué comentarios nos tienes? Yo nunca la he hecho, la he practicado, sí. Cuando voy a hacer una queratoplastia penetrante, bueno, practico la inyección de aire y después no continúo porque, bueno, quiero continuar rápido la penetrante, ¿no? Y el otro tema, sí, me parece una alternativa muy buena y lo que necesita, como dicen ustedes, uno necesita mucha práctica en esto, ¿no? Y después de la pandemia tenemos un grandísimo problema que es la obtención del tejido corneal. Yo no sé cómo están ustedes después de la pandemia, porque como no hay regularización de los vuelos, los bancos de ojo, si antes se demoraban algo, ahora se demoran muchísimo. Entonces tenemos mucho temor a perder la córnea. Entonces no sé qué están realizando ustedes. La verdad, nosotros no hemos hecho sino un solo paciente en pandemia a quien se le explicó los riesgos de traer el tejido. Se trae a través de HL, pero con un riesgo muy alto. Además que entiendo que al ser un tejido donante, el Banco de Ojos en Estados Unidos se cuida mucho de que ese tejido llegue al donante que realmente lo necesita. En caso de que esa córnea no se pueda colocar porque se pierda, porque pierde el frío, por lo que sea, el banco de córneas te puede amonestar y te puede quitar la concesión de mandar córneas, ¿no?
Sí. Es un tema muy, muy complicado. Entiendo que Ángel Pineda en Valencia ha hecho unos 4 o 5 pacientes en pandemia. Él hace el pedido al Banco de Leones de Tampa los días jueves y le está llegando la córnea los lunes de la semana siguiente, unos 12 días después, 13 días después. El riesgo es alto, nosotros no hemos querido llevar el riesgo actualmente, pero eventualmente tendremos que hacerlo porque tampoco podemos dejar a esos pacientes sin operar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Como le digo, la verdad nosotros no hemos hecho sino uno con alto riesgo en pandemia. Sí, yo sé que Ángel los trae también por DHL, esa es la vía. Él usa el Club de Leones y lo trae por DHL. Sí. Sí. Pero bueno, también son córneas que te llegan de 8, 9, 10 días, entonces... A mí lo de los tantos días no me preocupa, sino que pierda la cadena del frío en un vuelo que no llega, lo que sea, y que el banco de córneas te pueda amonestar, ¿no? Okay. Nosotros hemos puesto córneas de 10, 12 días y van bien. Claro, se tardan en aclarar un poquito más, pero van bien. A eso no le tengo tanto miedo como a que pierda la cadena del frío, ¿no? Ok, se dañan, no importa que tengan pocos días, es así. Chévere. ¿Más preguntas? En el chat no hay preguntas. ¿Alguna otra intervención? Bueno, buenísimo. Agradecerte otra vez, Jorge, en nombre de todo el equipo IMOC, por habernos traído esta charla súper fructífera hoy para acá. De verdad que 1.000.000 de gracias, te agradecemos profundamente. No, a ustedes por la... Y a todos los que se conectaron, de verdad que espero que hayan aprovechado bastante esta reunión. No, a ustedes, y quedo a la orden para cualquier otra clase que me quieran invitar. Buenísimo. Nos Un vemos abrazo a todos. el jueves. Voy a estar por allá con unos LASIK el jueves. Por Buenísimo. allá. Bienvenida. Gracias. Vamos por allá. Muchas gracias, Jorge. Muchas un abrazo. Gracias a todos por su asistencia. No, a ustedes. Nos vemos pronto. Seguro, Chao, un abrazo. chao a todos. Chao, chao.